estaremos un poco hablando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Cuando nosotros hablamos de infecciones de transmisión sexual, hay un componente que yo quiero recordar, porque hay algunas que son agudas y otras que son crónicas, ¿ya? Entonces, dentro del componente de las agudas, ¿ya? Usualmente vamos a tener tanto sífilis, ¿ya? Tenemos también las que son las úlceras que están incluyendo herpes y chancroide, pero es por su periodo, ¿no? De infección desde la exposición hasta el desarrollo de los síntomas en este caso. Entonces empezamos con sífilis, es una espiroqueta, hay que recordar, ¿no? Es treponema pálido. Si uno se pone a pensar, las espiroquetas tienen difícilmente un método para cultivarlas, ¿no? O sea, es imposible cultivarlas in vitro. Entonces es por eso que los diagnósticos se establecen en base a la clínica y también en base a mecanismos, ¿no? Y métodos diagnósticos que usualmente incluyen para sífilis, por ejemplo, las pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿ya? Entonces, una de las características es que la sífilis no se va a poder cultivar esta espiroqueta. ¿Hay otras espiroquetas de importancia clínica? Sí, claro que sí. Por ejemplo, antiguamente y en los centros de atención de donde vienen los pacientes referidos y con reacciones cruzadas a otras espiroquetas como treponema pallidum, tenemos la pinta, ¿no? Pinta, piam, pero ya estas están desapareciendo cada vez más. Pero si alguien alguna vez va a trabajar en los centros de atención, acá en Lima, por ejemplo, tenemos el centro de atención de Patruco, no podría ir y encontrar estos casos por estas espiroquetas antiguas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, si uno tiene una exposición, un contacto sexual, puede estar incubando esto, y en 10 a 90 días, que es el periodo de incubación, miren, se va a presentar los síntomas clásicos de esta sífilis primaria, es decir, van a aparecer estas úlceras, pero estas úlceras, como vemos acá en genitales, tienen unas características. Entonces, lo más importante en su formación es recordar estas características, ¿ya? En sífilis. Esta úlcera, en primer lugar, es limpia, ¿ya? Es limpia. Como ven, acá no va a haber exudado, ¿ya? Esto es muy importante porque lo vamos a poder diferenciar de otras úlceras genitales. Miren cómo son los bordes, ¿ya? Los bordes en la lesión van a ser bordes elevados. Ok, esta es otra de las características, bordes elevados. Y adicionalmente, una característica es que tampoco duele, ¿ya? No duele. Entonces, ahí ya tenemos por clínica solamente las pistas que nos van a ayudar a diferenciar. Entonces, de sífilis primaria, y como sabemos, de la sífilis primaria, cuando este periodo no pasa, no le damos tratamiento al paciente o nunca vino a la consulta, el paciente pues empieza a desarrollar, ¿no? Pasan unas 4 a 10 semanas luego de esta lesión inicial, puede tender a involucionar esta lesión ulcerosa, ¿no? Aparentemente se cura y aparece lo que es la sífilis secundaria. Entonces, esta sífilis secundaria ya nosotros ya podemos encontrar dos formas en este caso. Una forma que va a progresar a latente precoz y otra que es latente tardía. ¿Ok? Acá la diferencia es el tiempo. Latente precoz va a ser menos de un año, ¿no? Desde el episodio de la sífilis secundaria, y latente tardía cuando ya pasó más de un año. Perfecto. Entonces, sífilis secundaria, recuerden ustedes que hay características, ¿ok? ¿Cuáles son esas características? Perfecto. Estas pápulas, pueden existir pápulas que se erosionan, ¿ya? Estas van a formar lesiones en genitales que se van a conocer como los condilomas planos, ¿ok? Condiloma plano. Perfecto. Pero aparte de condiloma plano, también tenemos una manifestación, porque a la sífilis secundaria le gusta hacer su presentación como exantemas. Y estos exantemas tienen una característica. Cogen siempre palmas y plantas, por lo general, ya palmas y plantas. Entonces, miren ustedes las lesiones. Cuando uno mira a los pacientes, ¿no? Que tienen sospecha de alguna ITS, mírenle las palmas, miren cómo tiene estas lesiones que van a surgir acá. Y ahora vamos a mencionar los diagnósticos diferenciales. Pero también estas lesiones a veces se pueden convertir y pueden estar como, ¿ok?
Estos condilomas planos, me olvidé, son blancos usualmente o grisáceos, ¿ya? Entonces, esas son las manifestaciones en una sífilis secundaria. Puede haber nuevamente una lesión que vuelve a aparecer en glande, tipo o en úlceras, en labios vaginales, como esta lesión que vimos en la primaria, cuando ya está en forma secundaria. Sí, también puede haber y se puede manifestar de esa manera. Entonces, como ustedes están viendo acá, estamos viendo ya clínica, y en la forma de sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis hasta latente precoz, que es menos de un año, el contagio es vía sexual y la transmisión materno-fetal hasta un año. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un porcentaje de estas sífilis primarias o incluso secundarias pueden tener una invasión al sistema nervioso central. Es una característica, entre 25 al 60%, ¿ya? Pero las neurolúes, en su forma temprana, por eso está acá como precoz, pueden ser asintomáticas, ¿ya? Y las sintomáticas llegan entre un 5 hasta un 15%, digamos. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas formas sintomáticas en neurolúes precoz? Podemos tener meningitis, ¿ya? Puede tener una forma de neuritis, y también pueden tener componente meningovascular. ¿Qué quiere decir meningovascular? Que estos pacientes pueden tener eventos tipo isquémicos. Muchas veces vienen los pacientes y debutan como ictus incluso. Y esa es una causa que no se debe despreciar, sobre todo en un paciente joven que tal vez tenga un factor de riesgo. Hoy en día tenemos bastante paciente con VIH, por ejemplo, que puede manifestarse así. Sí, vasculitis, exacto. Los fenómenos de vasculitis también se van a presentar en forma tardía, pero en esta forma precoz que estoy explicando, tiene la forma de meningo vascular. El diferencial vasculitis también es considerado, está perfecto, ¿ya? Y esta presentación en el tiempo puede progresar y puede verse comprometido, ¿ok? Es decir, pasar a la forma de neurolúes tardía. Y en esta forma de neurolúes tardía ya podemos tener con los años otras complicaciones. Entonces, en la clínica vamos a tener componente cardiovascular. Ustedes habrán escuchado hablar de la aortitis sifilítica. Entonces, se compromete. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se presenten estas complicaciones? Usualmente hasta 10 años para una aortitis sifilítica. ¿Okay? Y estas lesiones que están acá, miren, tipo úlceras, ¿no? Pero también acá hay algunas elevadas, medio purpúricas, así, pueden llegar a pasar después de 5 años en estos pacientes sin tratamiento, ¿no? Estas presentaciones hoy en día ya no se ven mucho porque el diagnóstico y el tratamiento de la sífilis ya, digamos, ya sistematizado y el paciente ya lo reconoce de forma precoz. Pero nosotros veíamos estas presentaciones tipo gomas, ¿ya? Que usualmente, como digo, vienen a los 5 años. Hoy en día, si me viene un paciente así a la consulta, ¿no? Con estas lesiones, yo sugeriría que este paciente puede tener otras lesiones. ¿Qué lesiones pueden tener así estas características tipo goma? Por ejemplo, tuberculosis, podemos tener lesiones tipo actinomicosis principalmente, ¿ok? Entonces, también en la clínica, en la neurolúes tardía, vamos a tener ya cada vez menos tabes dorsal, por ejemplo, ¿no? Que ya era, incluso antes había una clasificación de sífilis cuaternaria, donde ya podíamos hablar de estos compromisos, porque había paresia general, pero también hay las formas de meningitis. Si actuamos, si consideramos las meningitis en la neurolúes tardía, van a tener este compromiso que se llama meningitis basilar, es decir, compromiso de tercer, par 6, par 7 y par 8, ¿ok? Y ahora vamos a mencionar, está en una de las preguntas que voy a sugerir para ir respondiéndolas, una de las manifestaciones clínicas que sí se presentan en esta neurolúes tardía o forma bien agresiva de la presentación, que es la Argyll-Robertson, la pupila de Argyll-Robertson. Ya eso lo vamos a esclarecer en un momento.
Entonces, hasta acá ya hemos visto la neurolupus precoz, neurosífilis tardía y las formas latentes, ¿no? Usualmente la forma latente menos de un año es una latente que, bueno, puede, en este caso, simular las mismas lesiones de sífilis secundaria, puede estar acá, y la latente tardía más de un año, usualmente estas latencias, cuando duran bastante tiempo, van a implicar una recaída. ¿Y cómo es la recaída? Es decir, compromiso mucocutáneo. Mucocutáneo. Entonces, acá, si me dijeran a mí hoy en día, doctor, ¿cómo yo podría identificar un caso de una sífilis maligna? ¿Alguna vez han escuchado el término de sífilis maligna? Esto es como un paréntesis porque es para la vida, porque no siempre enseño para el examen, sino que hay algunas ocasiones que estas lesiones, por ejemplo, tienden a respetar, ya no afectan las palmas y plantas, pero sí tienden a tener esta presentación tipo costras, ya unas costras que se amontonan entre ellas y abarcan prácticamente todo el cuerpo. Entonces, incluso mucosas también. Entonces, esa forma de presentación es la llamada sífilis maligna, ¿ya? Y sí se ve, hemos visto algunos casos, pero es aún raro. Entonces, hoy en día ya hemos dicho que hay maneras de hacer los diagnósticos, ya en estos casos, y como uno tiene que hacer el diagnóstico, va a recurrir a utilizar algunas pruebas, ¿ok? Entonces acá sí bien claro los nombrecitos, porque es lo que más preguntan. Las pruebas treponémicas, como el FTA-ABS, ya. Este FTA lo van a marcar toda su vida. Si alguna vez el paciente tuvo sífilis, la prueba del FTA, ¿no? Va a estar elevada toda su vida, siempre va a ser positivo, ¿ya? En cambio, si el paciente queremos hacerle el control, el monitoreo del tratamiento, utilizamos por lo general hoy en día las pruebas no treponémicas. Y en las pruebas no treponémicas está bien claro lo que es el RPR y el BDRL, ¿ok? Perfecto. Entonces, usualmente en la práctica clínica diaria, los centros lo que hacen es, primero, en la atención primaria ustedes van a pedir RPR, si salió positivo, uy, perfecto, pero el RPR pues puede tener falsos positivos. Hay algunos falsos positivos. Paciente que tiene otras ITS puede tener falso positivo. Paciente que tiene infección por otras espiroquetas puede tener un falso positivo. Paciente que tiene alguna infección una enfermedad reumatológica, una colágenopatía, factor reumatoide positivo te puede dar falso positivo para RPR. VIH también te puede dar un RPR positivo. ¿Ok? Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces por eso es que nosotros usualmente hacíamos, si tiene RPR positivo, ¿no? A veces dudamos del laboratorio, confirmamos con FTA cuando el paciente no ha tenido pues la clínica clásica que estoy mencionando. Pero hoy en día los centros más complejos lo que hacen es el algoritmo invertido, es decir, partir por el FTA primero y luego vamos a las pruebas de RPR, ¿no? Entonces se llama algoritmo invertido y usualmente es lo que se está aplicando para hospitales grandes, ya centros que están acostumbrados pues a ver este tipo de patologías. Entonces hasta acá hemos quedado bien en claro que es una sífilis que está produciendo este tipo de lesiones. Hemos documentado que hay un contagio, ¿no? Vía sexual. En sífilis, en lo que es latente tardía, ya en la transmisión materno-fetal, 4 años, y en las formas terciarias que vamos a mencionar ya es poco probable el contagio. ¿Okay? Estas formas terciarias que he mencionado son las que hemos descrito ya, ¿no? Usualmente las lesiones tipo goma, las formas meningias, meningitis basilar, tabes dorsal y el compromiso cardiovascular. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mencionar algo de tratamiento. Ajá, ahorita vamos a preguntar. Entonces, cuando uno tiene el diagnóstico de sífilis, ¿no? Quieres hacer el diagnóstico de una sífilis primaria, usualmente puedes confirmarlo con RPR y el FTA, ¿no? Si hoy día yo le doy tratamiento a ese paciente, ¿no? Inicio tratamiento con penicilina, vamos adelantando.
el paciente pues tendría que tener un control de RPR a los 6 meses, para que por lo menos esos títulos, si empezaron como 1 en 16, estén en 1 en 4. Un descuento de más del 50% en esos 6 meses, ¿no? O negativización, si es perfecto. Entonces el RPR usualmente se utiliza en la fase aguda, sí, primaria, pero el RPR, acuérdate que puede estar falsamente negativo cuando la exposición es muy temprana, es decir, desde la exposición, si no tiene síntomas, no hay úlcera, ese periodo, ¿no? Digamos, no es, en este caso, no va a dar la positividad al RPR. Pero el FTA puede estar positivo en ese aspecto. Por eso es que nosotros pedimos RPR cuantitativo, y si es que está sensible y secundaria, latente precoz, tardía, ¿no? Usualmente ya se hace el control, como te digo, a los 6 meses, para ver esa caída de los títulos. Es decir, se utiliza para confirmar, para sospechar como un screening diagnóstico en fase aguda, pero también se puede utilizar para la fase de monitoreo, ¿ok? El RPR. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que en estos casos estamos utilizando por lo general todas las pruebas a partir de serología, pero para hacer el diagnóstico de una neurolues tenemos que hacer el diagnóstico a través de un BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Usualmente en esta forma de presentación neurolues tardía vamos a presentar acá BDRL en LCR. Esa es clásica de las preguntas de internado, de residentado, así que, bueno, siempre recuérdenos. Entonces, en el tratamiento vamos a ver que usualmente en las formas de LUES temprana, ¿no? Lo que siempre van a recordar es la penicilina, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a dar? Hay una penicilina G-benzatínica. Esa es la opción que deben marcar siempre, mientras que el paciente no tenga ninguna alergia. Entonces, usualmente todo lo que es sífilis primarias y secundaria podrían tratarlo con esa penicilina G-benzatínica en una sola dosis, ¿no? 2.4 millones en la dosis que se le pone al paciente intramuscular, por si acaso, ¿ya? La diferencia va a ir en el tratamiento para la neurolues, en este caso, o sífilis terciaria, porque acá sí vamos a ir con penicilina G acuosa, y la penicilina G acuosa usualmente va a ir hasta 10 a 14 días, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos formas latentes precoz o, perdón, latente tardía, ¿no? Principalmente en esas latentes tardías es donde ya se sugiere completar por lo mínimo unas 3 semanas con este tratamiento que hemos dicho como penicilina benzatínica, ¿ok? Si uno tiene alergia a la penicilina, alergias, podría considerar tetraciclinas como opción, ¿ya? Si uno tiene alergia a penicilinas en la forma de neurolues, podría considerar como primera opción desensibilizar a las penicilinas, desensibilización, pero también hay una opción que es justamente ceftriaxona. O sea, la primera opción va a seguir siendo penicilina acuosa, pero podríamos hacer desensibilización y generar, ¿no?, la opción de todavía rescatar la penicilina. Y si no, ceftriaxona. Este es un escenario que casualmente no se va a dar para algunos escenarios, sobre todo, por ejemplo, las gestantes. Y algo que pasa cuando damos el tratamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes dan el tratamiento, ¿no?, inicialmente, y viene lo que es fiebre, escalofríos y cefalea con el tratamiento? Entonces, cuando hay fiebre, escalofríos y cefalea, se puede producir principalmente esta reacción, ¿no? La reacción de Harish-Herzheimer, ¿no? Es importante porque se asustan, suspenden el tratamiento, piensan que es una alergia severa, pero es la liberación justamente porque estás haciendo lisis masiva de todas las espiroquetas y te da este tipo de reacción
justamente a la liberación, ¿ya? Entonces, sí, el BDRL en líquido cefalorraquídeo es importante, es interesante porque es el método diagnóstico de elección para ver y buscar. Tú no puedes cultivar espiroquetas en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y el control de la enfermedad justamente en lo que es neurolúes es solamente con los marcadores clínicos. Algunos pueden utilizar el RPR en LSR como control, porque puedes ver disminuidos los títulos, pero también pueden permanecer un poco altos a veces por las espiroquetas que van muriendo. Entonces eso es algo que por lo general, si hay una buena respuesta clínica, se completa el tratamiento como especificamos hasta 14 días con penicilina G acuosa. Astrionam es un monobactámico que sí se puede utilizar, pero para otro tipo de infecciones, ¿ya? En el caso de alergia a penicilinas, hay opciones. En este caso, es como se llama las tetraciclinas. Y para neurolúes, ceftriaxona, ¿ya? Son alternativas de manejo. Pero, por ejemplo, si nos preguntasen una gestante, ¿no? Yo podría hacer el tratamiento en una gestante. Primero, mi primera opción, si es que es alérgica, yo respondería, trate de desensibilizar. El problema de la ceftriaxona en sífilis es que no hay muchos estudios que lo avalen realmente, ¿eh? Ya esto fuera del examen, ceftriaxona para neurolúes hemos tenido poca experiencia, ¿no? Nos ha ido mucho mejor con penicilina acuosa y realmente los casos son terribles porque el paciente VIH sobre todo hace bastante reacción, tipo vasculitis, hacen retinitis, hacen con problemas incluso hasta tipo compromiso del miocardio. Entonces, realmente sí, penicilina es la primera opción. Y si no, en gestantes marcamos desensibilización. En el resto de pacientes que no sean gestantes, ceftriaxona. Sí, como dije, la reacción de Harris-Hersheimer no nos obliga a decir que este es un paciente, además que es una sola dosis. En una sola dosis ya te produjo todo eso, el paciente tranquilo en observación, y el porcentaje, pues, que se está haciendo, digamos, estas reacciones es cada vez menos, porque por lo general, pues, la penicilina, se pasa lento, ¿no? Y diluido, no es que también le van a aplicar, pues, en un bolo así, ¿no? Rápido, ¿no? Entonces, el porcentaje ya es cada vez menos de reacciones así. Es más que nada ya la teoría. La diferencia entre aplicar RPR y BDRL son las mismas, son pruebas no treponémicas, en realidad varían de laboratorio, ¿no? Una es de las pruebas reagínicas, el otro es de Venereal Disease Research de un laboratorio, así son las siglas, y BDRL por lo general clásicamente es para el tema de neurolúes, sobre todo en el caso de esta. Hemos utilizado BDRL, pero BDRL cuantitativo no hay, ¿no? Por lo general el RPR es el que es el cuantitativo, así que ese es el que más te vale para poder tener eso. En el caso de que el RPR fuera reactivo diluciones 320, ¿qué significa esas diluciones? Es la cantidad de los pocillos en los cuales tú vas probando a cierto nivel y hasta donde pueda, sigamos, reaccionando, ¿no? La reacción inmunológica que te da las espiroquetas presentes. O sea, mientras más, digamos, reactivo le estés poniendo a un cierto nivel, hasta donde más llegue, es donde todavía produce esa reacción. Si, por ejemplo, tuviera 640 y ya no hay ninguna reacción, eso es lo que está pasando, ¿no? A ese nivel, digamos, de exposición inmunológica, ya no va a haber ese fenómeno de reactividad. Y el control de RPR, como dije, si está en 320, a mí me interesaría que esté negativo en los 6 meses siguientes. En la sífilis primaria, la úlcera genital es el único signo. Sí, es uno de los signos por lo general. Hay veces que son tan desapercibidos, como te digo, tiene una pequeña lesión y la siente porque no duele, el paciente lo deja desapercibido y a veces pasa de frente a la forma de la sífilis secundaria, no en todos los casos. La duración en primaria, una sola dosis de penicilina benzatínica, en la secundaria puede extenderse en las formas de latentes tardías, sobre todo a tres dosis, ¿no? Sobre todo
así como la misma penicilina benzatínica, 2.4 millones de dosis semanal, ¿ya? No he leído que con otras espiroquetas haya Harris-Hersheimer, es raro en realidad. Sí, 3 semanas, solamente en primaria es una dosis. Se sigue con el tratamiento, sí, ya respondí eso. ¿Qué diferencia entre penicilina y benzatina? Es más que nada la composición y la estructura de los anillos que diferencian una penicilina de otra, pero bueno, no es una, digamos, algo en específico, porque los dos van a ir dirigidas, en este caso, contra un componente de las espiroquetas, ¿ya? Que es la actividad que justamente las caracteriza, es decir, van a hacer una inhibición a nivel de en este caso, de la producción específica de algunos marcadores, porque actúan como agentes bactericidas, por eso es que se dan, ¿ya? ¿Cómo se realiza la desensibilización? Puedes agarrar 0.5 ml e ir probando en 5 minutos hasta que puedan tener el tratamiento y lo toleran, ¿no? Se observa principalmente una buena respuesta al tratamiento en 50% en 6 meses la caída del RPR, por lo menos. Para control de tratamiento, RPR, nuevamente es la prueba que utilizo. Toda primaria pasa secundaria, no necesariamente, hay algunas que se autolimitan. Incluso sin tratamiento, ustedes van a ir a salas de medicina interna y les van a decir la sífilis no existe. Así es. Doctor, ¿y cómo es la titulación? Específicame más, Carolina Nolasco, porque no sé qué es específico la titulación, ¿a qué te refieres tanto con eso? ¿Cuántos son los valores de RPR para decir que son reactivas? Puede haber un RP en 0 diluciones y tú puedes decir, eso ya es reactivo, porque puedes estar en un fenómeno de prozona, donde todavía no se está levantando y está como 0 DIL, pero le pides FTA y ya salió positivo. Tengo mucho cuidado, como le digo, nosotros en el hospital hacemos un algoritmo invertido. Primero FTA y luego RPR si mi sospecha es así. Si el RPR está en 0 diluciones y uno tiene FTA en 0, perdón, FTA positivo y RPR en 0 diluciones, eso no es sífilis. Sí, puede ser, solo que está en un fenómeno de prozona o recién está empezando a levantar los anticuerpos. Después del tratamiento, ¿cuánto tiene que llegar las diluciones? 0 DILs, 0 DIL. Idealmente van a desaparecer en las formas primarias, a veces en las formas terciarias se queda siempre un remanente. En VIH siempre veo RPR 2 diluciones. Hace 2 años he tenido sífilis y ahora tengo 2 diluciones. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué sigue así? ¿Va a seguir así? El RPR puede desaparecer en el tiempo, a veces demora en caer, incluso años, pero si ese RPR que se quedó en 2 vuelve a elevarse, ¿no? Estaba en 2 y hoy día, ahorita está en un título elevado en 16, este paciente hay que sospechar de que puede estar haciendo una reinfección. Uno puede reinfectarse de sífilis en su vida cuantas veces sea. En cualquier semana de gestación le puede administrar la penicilina G, ahorita vamos a ver eso. La cetrazona tiene reacción cruzada con otro antibiótico para el tratamiento de la sífilis. Por lo general es una opción, pero si es sensible a penicilinas, tendríamos que hacer la desensibilización. Por eso les digo que a veces como comparten también penicilina con ceftriaxona, podrían tener alguna reacción de hipersensibilidad a esta segunda. Por eso es que la opción en alergia marquen tetraciclinas. El diagnóstico de la sífilis terciaria es netamente clínico, no, para esto tienes RPR también como marcador y los marcadores clínicos ya hemos mencionado. Puedes utilizar RPR en la terciaria también. Sífilis secundaria precoz se mantiene una sola dosis, idealmente sí, tardía ya es 3 dosis. La terciaria se trata, por supuesto, penicilina G, 2 semanas. Acuosa, si es que es neuroluis. Se trata ambos a la pareja, idealmente sí se debería tratar, a la pareja tienes que hacerle la prueba, no le vas a dar penicilina, obviamente, si no tiene una prueba de confirmación. Idealmente sí. ¿Cuánto dura el tratamiento con penicilina benzatina? Y eso ya lo respondió. Ya respondió Harris-Hersheimer, sífilis secundaria. Ahorita vamos a hablar de los diferenciales. El RPR debe bajar más del 50% del valor basal. La neurosífilis es sífilis terciaria, sí. ¿Cómo se interpreta el RPR? Ya hemos dicho, puede ser 0 diluciones en una fase inicial, en un fenómeno de persona, pero el RPR a más títulos quiere decir que hay más reacción, más respuesta inmunitaria, como en el caso de las espiroquitas y su reacción. Ya creo que hay falsos positivos en el FTA, bien difícil. Penicilina juana, acuosas de uso endovenoso, claro, la penicilina acuosa es endovenosa. Tienen que dar. Neurosífilis tardía solo es
sífilis, eso es uno de los ejemplos en sífilis terciaria. El exantema, sí, claro, principalmente en tórax. El exantema principalmente es en tórax, ¿ya? Pero afecta palmas y plantas. También puede estar diseminado. Hemos visto sífilis que se diseminan así por todos lados. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué infecciones dan? Afectación palmoplantar. Por eso acá está su mnemotecnia. Sara, de sarampión, es escarlatina, rica, riquecias, ¿ya? K, de Kawasaki, cuando lean su pediatría, y sífilis. Ahí están sus diferenciales que me han preguntado. Perfecto, ya cómo diferencian cada una de ellas, ya, eso es más complejo. Pero el algoritmo invertido, ya lo hemos explicado, empezamos por FTA y pasamos al RPR. ¿Cómo medimos actividad? Midiendo el RPR y buscando que caiga por lo menos a un 50% de las diluciones en un periodo de 6 meses. Es lo mínimo que deberíamos tener. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un FTA positivo y el RPR negativo? Puede ser una infección muy precoz, ¿no? Que estamos en los primeros días, todavía no levanta el RPR, y un FTA negativo y el RPR positivo. Este es el escenario donde el RPR puede ser el falso positivo. Y ya hemos dicho que acá puede haber factor reumatoideo positivo, otras espiroquetas, bien difícil, ¿no? VIH, y algunas otras colagenopatías. Esto aparte podría ser llamado también un fenómeno de prozona, ¿ya? Porque todavía no se ha elevado los títulos suficientes para elevar este RPR. La pupila de Argyll-Robertson era una manifestación, en este caso del compromiso tardío en la sífilis terciaria, ¿no? Significa que estas pupilas son A reactiva, y hay una contracción brusca, ¿no? Se contraen brusca cuando hay un reflejo de acomodación, ¿ya? Entonces, siempre a veces pueden preguntar estas cositas en el escenario de una sífilis. En alérgicos a las penicilinas, ya dijimos que pueden estar principalmente tetraciclinas, ¿ya? Entonces, de primera elección, vamos viendo esas cositas. Muy bien. Y ahora tenemos el escenario de sífilis en el recién nacido y la madre. Entonces, ¿qué vamos a completar? Por ejemplo, si la mamá, ¿no?, le da una prueba positiva durante la consejería, ¿ya? Durante la consejería, ¿qué hacemos con esa mamá? Obviamente, a esa mamá tenemos que darle, pues, en la primera consulta, ya se le da su tratamiento. Si es una prueba rápida, se le da por lo menos una dosis de penicilina, ¿no? Una dosis de penicilina benzatínica, si es que en este caso ha salido la prueba rápida y nosotros confirmamos, en este caso, ¿no? En el caso de la penicilina ya recibida, confirmamos con un RPR. Si este RPR salió positivo, como dice acá, en la gestante, nosotros completamos 3 semanas. Ok, completamos 3 semanas. Si completamos 3 semanas, ¿cuánto vamos a hacer el control en la gestante? Le vamos a hacer controles a los 3, a los 6 y a los 12 meses, ¿ok? Eso es lo que tienen que recordar. Si recibió tratamiento incompleto, la mamá o inadecuado, vamos a evaluar entonces al recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al recién nacido? Usualmente vamos a establecer, aparte de buscar las características clínicas, buscar, por ejemplo, alteraciones en el LCR. ¿Cómo se afecta el LCR en la sífilis? Y eso vamos a hablar ahora en meningitis. Entonces, baja la glucosa, aumenta las proteínas y es a predominio por lo general de linfocitos en el LCR, o sea, mononuclear. Entonces, si encuentran ustedes un LSR anormal y un BDRL en líquido cefalorraquídeo positivo
en el recién nacido, usualmente nosotros vamos a ir y vamos a dar penicilina G sódica, ¿ya? La penicilina G sódica, ¿por cuánto tiempo? Por 14 días. Ojo, esto es de la norma técnica que ha salido y tengan mucho cuidado. En cambio, si el LSR está normal, no hay estas alteraciones que hemos mencionado y el LSR está negativo, es decir, no hay reacción del BDRL ahí, nosotros igual, porque es una gestante que no se ha tratado y ya dio a luz, entonces le damos la penicilina igual G sódica, pero el tiempo no va a ser 14 días, sino vamos a ir apuntando a 10 días, ¿ok? 10 días, perfecto. Obviamente, si el paciente no tiene clínica, el neonato, no hay alteraciones radiológicas o hematológicas, hacen anemia, leucopenia, plaquetopenia, ¿no? En este caso, el paciente solo podría recibir una dosis única de penicilina G sódica, ¿ya? Dosis única, si es que no hay clínica ni alteraciones específicamente. Perfecto. Y les había mencionado que el paciente, pues, si ya viene desde el primer trimestre y la mamá da reacción, prueba rápida, positiva, tú la tratas ni bien llega a tu consulta. No esperes hasta confirmar. Por ahí alguien me consultó a partir de qué semana, desde que inicia, pues, porque la penicilina en este caso no va a ser teratogénica, ¿ok? Es un medicamento que ha sido seguro. El problema, como les dije, es mamá, la gestante que es alérgica. Gestante alérgica a penicilinas, mi primera opción, marcaría desensibilización. Si no hay opción con desensibilización, consulta con infectología para ver si se le da algún otro medicamento. Pero es bien difícil. Hemos visto, realmente son pocas las mujeres que hacen alergias severas en estos casos. Ok. La prueba rápida, no, de sífilis es el FTA es una prueba ya confirmatoria, ya es una prueba telefonémica. No, esta no es una prueba rápida. La prueba rápida es como una prueba de embarazo, ¿no? Una prueba de estos cartuchitos, así como hay las pruebas de COVID, imagínense. Ahora también te pinchan el dedito, pones ahí y te salió la detección de una reacción antígeno-anticuerpo de algún momento. Entonces, eso es lo que va a detectar. Esas pruebas rápidas, igual que las pruebas de COVID, las rápidas, esas chinas, tienen muchos falsos positivos. Pero si estamos hablando de una gestante, definitivamente le hacemos caso, le damos su tratamiento, pide su RPR, llega, es que a veces se pierden las gestantes, y si llega el RPR, completas las 3 dosis de penicilina con homosis. ¿Ok? Ya, Rodrigo, entonces ya con eso podemos ir definiendo el escenario de sífilis y recién nacido. Perfecto.